¿Qué tal, Luciano? Buen día a la audiencia. Bueno, feliz año, no habíamos hablado todavía No. en este 2023. Bueno, felicidades para ustedes también. Gracias Gracias. por tomarse el tiempo de charlar con nosotros un rato en esta mañana. ¿Cómo comienza el año para la Subsecretaría de Limpieza Urbana? La verdad, este cronograma anual de puerta a puerta te deja no más que una semana como para poner en condiciones los equipos nuevamente, camiones, máquinas, bateas, y salir nuevamente a la calle con este trabajo tan importante y con esta modalidad que tiene la ciudad de Neuquén. Claro. Un servicio puerta a puerta donde el vecino puede sacar ese residuo voluminoso que es tan difícil a veces darle un destino, ¿no? Muchos vecinos vemos que ese inodoro roto o ese termotanque, heladera, calefactor o el mismo colchón, el famoso colchón de todos los días que vemos apoyado en un canasto de residuos, Sí. pensando que el camión recolector, el que se lleva el residuo seco, húmedo, la bolsita que sale de la cocina, también se va a llevar ese colchón. El camión recolector está apuntado para el residuo domiciliario y no para estos residuos voluminosos, por eso en Neuquén Claro. ya hace 6 o 7 años hemos incorporado este operativo, el operativo Puerta a Puerta, que recorre todos los sectores y barrios de la ciudad, y el año pasado por primera vez pudimos terminar en el mes de noviembre y repetir algunos barrios. Es la primera vez que pasa. Esto, bueno, es producto de sostener durante tanto tiempo este operativo, los vecinos van teniendo sus patios más limpios, entonces cada vez que llegamos a un barrio nos podemos ir más rápido y nos da la oportunidad de dar la vuelta a la ciudad también mucho más temprano. Así que bueno, arrancando este año, lo habíamos comprometido para esta fecha, para empezar hoy. Claro. En San Lorenzo, como siempre, 2 barrios de forma simultánea, uno en el oeste de la ciudad y otro en el este de la ciudad, el otro el del este es barrio Don Bosco, donde ya fueron notificadas, las empleadas municipales pasaron puerta por puerta de cada vecino de esos barrios, avisándole, dejándole un folletito si no estaban en su casa, de qué día podían sacar ese residuo y en qué lugar podían disponerlo de la calle, para que hoy por la mañana, ya muy temprano, estemos arrancando con máquinas y camiones llevándonos ese residuo al complejo ambiental. Claro, la consulta era esa, ¿cómo hacen los vecinos para saber qué día, a qué hora, en qué momento pueden sacar los residuos voluminosos? Sí, hay diferentes metodologías para diferentes barrios, ¿no? Hay barrios que son muy grandes, hay otros barrios que son más chicos, que nosotros ya sabemos qué cantidad de kilos más o menos van a estar sacando a la vereda. Ese barrio más grande se parte a veces en 3 o en 4 partes, cuadrantes, un barrio mediano en 2, y hay barrios que se notifican totalmente completos, como es el caso de Don Bosco, donde se deja ese folleto en la puerta de la casa del vecino o se charla con el vecino si se encuentra en el lugar en el momento que pasan las notificadoras. Claro. Luego, bueno, se va eligiendo un cuadrante, hay vecinos que se levanta el primer día, algunos van a tener la suerte que el día de hoy ya le estemos levantando ese residuo que sacaron entre sábado y domingo, y otros van a tener que esperar capaz que hasta el viernes o inclusive el día sábado, porque este operativo va de lunes a sábado a las 16 horas, se trabaja levantando residuos voluminosos en la vía pública. Es un operativo muy exitoso, los vecinos lo esperan mucho, los vecinalistas también, y que hacen un gran trabajo notificando a través de sus grupos, a través de sus redes, a los vecinos también, avisándole que la municipalidad llegó a ese barrio y que aproveche, porque como te decía, a veces podemos pasar una vez, recordemos que pasamos por los 48 barrios, por los 22 sectores de la ciudad. Entonces, un trabajo muy grande que tiene este equipo de equipos viales y empleados municipales. Entonces da la oportunidad, en algunos casos, de pasar 2 veces, como fue esta vez, la primera vez en la historia del operativo Puerta a Puerta, y en otros casos una sola vez, y a medida que vaya pasando el tiempo seguramente este operativo va a poder dar 2 vueltas en el año, que es lo que nos interesa mucho para poder ya terminar con ese micro basural que todavía tenemos en la ciudad en algunos puntos, en las costas del río Neuquén o en la meseta, todavía vemos micro basurales, y bueno, no se entiende. El micro basural se genera con un carro o una camioneta, ¿no? Se carga ese residuo y se va a tirar a lugares no permitidos. Y con por la puerta de los centros de transferencia a veces y prefieren ir a lugares no habilitados para arrojar los residuos. Sí, sin dudas. Y estos lugares así los atacan particularmente con el programa de puerta a puerta, ¿van también a los microbasurales a tratar de erradicarlos? El puerta a puerta está destinado al barrio, directamente al vecino una vez que es notificado. Después la municipalidad tiene otro programa que es erradicación de microbasurales. Eso se va armando una hoja de ruta
que es semanal, se trabaja mucho los fines de semana también, el sábado completo se trabaja, donde ahí vamos puntualmente al lugar identificado, ya sea por denuncia de los vecinos o porque nosotros hemos encontrado esos microbasurales, a veces macrobasurales a cielo abierto, que se dan mucho en la meseta, y trabajamos puntualmente sobre ese lugar. Esa erradicación de microbasurales es otro programa que tenemos aparte del operativo Puerta a Puerta. Bien. ¿Qué pasa con la separación de los residuos, ya que quizás también por fuera de este operativo, pero qué consejos hay para los vecinos y vecinas de Neuquén? La verdad, a Neuquén le ha costado bastante, en realidad le ha costado a todo el país. Cuando todavía en Neuquén no teníamos la separación, veíamos otros municipios como Santa Fe, que venía ya hacía tiempo separando, algunas localidades de Santa Fe, y también veíamos que le pasa lo mismo que a Neuquén, que hay vecinos que le cuesta mucho hasta que tienen esos dos tachitos en la cocina, claro, el de seco y el de húmedo, y que es muy práctico, y uno empieza a ver lo que es residuo y lo que es basura. O sea, todo es basura si no lo separamos, pero pasa a ser residuos cuando ese cartón, ese papel, ese plástico va limpio, separado a un lugar, eso va a la planta de separación. Ese grupo de trabajadores y trabajadoras que tenemos en la planta de separación enfardan ese aluminio, enfardan ese plástico, ese papel, y luego es vendido para que nazca el sueldo de esas personas, y por supuesto ese producto se ha convertido en otro producto reciclado. Entonces por eso es tan importante de a poquito ir avanzando y sostenerlo. Nosotros, la acción más importante que tenemos respecto no solamente al servicio, no de que pase un camión que se lleve el seco y el húmedo, sino es llegar a las escuelas. Llegamos a 8.500 chicos el año pasado en las escuelas. Tenemos un grupo de capacitadoras con juegos didácticos, trabajan en conjunto con educación, con la escuela, con la maestra, con las directoras de las escuelas, trabajan una semana el tema del residuo, seco y húmedo, voluminosos y peligrosos también, y luego llegan con estos juegos didácticos a la municipalidad para hacer un taller y también mostrarle a los chicos cuál es la hoja de ruta de ese residuo, claro, ¿no? Uno piensa que saca la bolsita del canasto y se terminó el problema. No, de ahí viene un camión, de ahí se separa, de ahí una parte va al complejo, otra parte va a la planta de separación. Hay un trabajo muy grande que hace la ciudad de Neuquén con la disposición final de los residuos sólidos urbanos. Así que bueno, eso es lo que les contamos. Terminamos con algún juego didáctico con ellos y ese mensajito, ¿no? Que nos ayuden a ser agentes reproductores de este mensaje, que en Neuquén tenemos planta de separación, que en Neuquén tenemos complejo ambiental, que no tenemos que generar microbasurales, que aprovechemos los centros de transferencia, los operativos puerta a puerta cuando llegan a los barrios, y de esa manera, bueno, tener una ciudad limpia. Tenemos un objetivo con el intendente Mariano Gaido, que siempre lo decimos, y es bastante jugado lo que decimos, pero creemos que vamos en buen camino, que es tener la ciudad más limpia del país. Ajá. Así que bueno, para eso estamos trabajando, y les agradecemos a ustedes que siempre difunden también los servicios de la municipalidad. ¿Cómo uno separa los residuos en el hogar, ¿no? ¿Cómo hacer para que ese residuo separado, ese cartón y demás, haga el recorrido correcto y no se mezcle con en la recolección de residuos con basura o con residuos húmedos, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo hacer para que continúe el recorrido correcto? Nada, llevar este mensaje, cada uno compartirlo con su familia, con su grupo de amigos, es muy fácil. Es un hábito, es un cambio de hábito que tenemos que hacer, porque esto nos sigue pasando. Yo en mi casa separo, vos separás, y el de al lado, el que vive al lado, vos ves que saca todo junto, y ese residuo pasa al mismo camión porque está separado en el caso del centro por contenedores, y en el caso de los barrios por canastos, y vos ves que el vecino de al lado saca húmedo y no separa. Bueno, hay que llegar con un mensajito, tiene que darse cuenta que el beneficio es muy grande para la ciudad si separa, y por supuesto que si el de al lado no separa y vos sí, cuando claro, ese residuo, ese camión es derivado a la planta de separación, se vuelca en una tolva que después pasa una cinta donde empleados y empleadas van separando el residuo, lamentablemente me ha tocado verlo, cuando pasa la cinta han encontrado hasta mascotas muertas. Terrible. En el lugar de una botella o de un cartón que va limpio, separado, seco, y que va a poder ser reciclado o reutilizado. Claro. Entonces, en eso tenemos que pensar también, que a veces todo el trabajo que uno hace durante toda la semana, que no es mucho para separarlo,
vuelvo a repetir, son 2 tachitos en la cocina o en el lavadero para el deseco, que es por ahí el que hace más volumen. Sí. Todo ese trabajo que hace uno, el de al lado, si no se para, lo arruina, y bueno, y son menos kilos de residuos que van a entrar a esa planta de separación, van a ser reciclados, y por supuesto más kilos que vamos a tener que enterrar en las cavas que tenemos en el complejo ambiental, que uno de los objetivos es también, ¿no? Claro. Separar, meter menos kilos a las cavas para que tenga más vida útil el complejo ambiental. Sí. Es concientizar. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Es concientizar más que nada a la gente del trabajo que tienen que realizar desde el otro lado también, ¿no? Porque es verdad, si uno de los vecinos del complejo o del barrio o de la cuadra está haciendo lo contrario a lo que se le da a conocer que tiene que hacer, evidentemente no ha tomado conciencia de lo que esto significa, ¿no? El desecho. No. Por supuesto, y uno tiene que subirse a una ola más grande, a esta ola mundial del problema que tiene el mundo con respecto a los residuos. Los mares están llenos de plásticos. Sí, tal cual. Y nosotros somos los responsables. Neuquén, la botella que va a parar al río Limario, al río Neuquén, termina en el mar. Terrible, o sea, sí. Uno tiene que visualizar, la botella viaja kilómetros y kilómetros y kilómetros. Entonces, todos los vecinos de la ciudad somos responsables, todos los vecinos de toda la ciudad, de todo el país, de todo el mundo, somos responsables de a dónde va a parar. Neuquén tiene un complejo ambiental que es generador de biogás. Neuquén tiene cavas forradas con geomembrana, que son estos grandes agujeros que se hacen en la tierra, que tienen 100 metros por 80, por 30 o 40 de profundidad, que se forran todo con una membrana parecida a la que se pone en los techos. Pero una membrana aislante, de contacto. Una membrana aislante que tiene muchas medidas de seguridad para que ese líquido que va generando el residuo no toque el suelo y no se contaminen las napas. Es generador de biogás, planta de separación, tiene plantas de compost, y después los servicios que tiene en la ciudad con respecto a la recolección, a los centros de transferencia, que ningún municipio del país lo tiene. Los centros de transferencia de residuos voluminosos que tiene Neuquén, es muy bueno el servicio. Creo que no tenemos excusa para generar microbasurales y contaminación en la ciudad. Tal cual. Entonces, es hábito, solamente es hábito, y machacar y todos los días trabajar, ir a esquinas que se va el camión y nos llaman a los 20 minutos y la máquina, y nos llama el vecino a los 20 minutos diciendo que vino el vecino y tiró un colchón, una cama vieja. Claro. Bueno, pero lo que no tenemos que hacer es cansarnos de trabajar y de llegar con ese mensaje, y por supuesto que los chicos en la escuela, esos 8.500 chicos que capacitamos el año pasado, este año vamos a superar ese número seguro, y llevan un mensajito, es como la seguridad vial, ¿no? Desde el asiento de atrás, nuestros hijos, sobrinos, nos van marcando errores que cometemos los grandes, y por ahí que los tenemos muy arraigados. Yo siempre cuento una anécdota que es, mi abuelo, cuando yo tenía 8 o 9 años, los fines de semana tenía un pozo en el fondo del patio, y una de las actividades que me invitaba a hacer era quemar ese residuo que juntaban en la semana en ese pozo. Se acostumbraba, sí. Porque no había servicio de recolección. Claro. Eran otros tiempos. Hoy la quema a cielo abierto está totalmente prohibida en la ciudad de Neuquén, tanto de hojas, de residuos, de lo que sea, y para eso tenemos muchos servicios. El municipio destina muchos fondos a esto en la ciudad, entonces hay que utilizarlos bien. La buena forma de concientización para los chicos es el ejemplo para los adultos, ¿no? Porque yo he sido partícipe de verlo, ¿no? A un niño con un adulto, y el adulto es muy fácil, pelás un caramelo, lo tirás en la calle al papel, y el chico levantar ese papel y tirarlo en los botes estos de basuras que están en las esquinas, en las plazas, en todos lados. Tenés la posibilidad de hacer y concientizarse, pero bueno, el adulto es así, ¿no? Bueno, ustedes saben que inauguramos Hiroki nosotros hace muy poquito tiempo con el intendente. Era un objetivo que teníamos el año pasado de inaugurar Hiroki. Inaugurar, ¿no es cierto? Es algo que la naturaleza nos dio. Claro. Lo puso ahí, que Neuquén tiene el privilegio de tener 2 ríos importantísimos que confluyen en ese lugar, y nace el río Negro. Y la discusión era con vecinos, con el municipio, ponemos canastos de residuos dentro de Península Hiroki. La idea es que si vos llevas un residuo a la costa del río, como lo llevaste en una bolsa, en una mochila, en lo que sea, vuelva ese envoltorio, esa botella vacía a tu casa, que la separes y que vaya para el lugar que tiene que ir a parar, no al piso, porque cualquier residuo que en la ciudad de Neuquén va a la vera de cualquier río,
el viento que tenemos mayormente del oeste la empuja y la termina metiendo al agua y empieza a viajar esa botella o se queda en las aguas de los ríos que tenemos en la ciudad. A mí a veces se me cargan, ¿no? Cuando salís el fin de semana que llevas el equipo de mate y adentro del equipo de mate vos abrís el matero mío y encontrás una bolsa blanca, una bolsa de este color, una bolsa transparente. Entonces me dice, ¿qué sos? La vieja de las bolsitas vos. Y digo, no, es que así es que la yerba no tengo por qué tirarla en otro lado que no en un propio. Y después voy a mi casa y lo dejo en mi casa en la bolsa que corresponde. Ideologías que uno tiene, ¿no? Que uno lo fueron acostumbrando desde chico. Pero bueno, concientizar a los pequeños para que a los adultos por ahí nos dé un poco de vergüenza de lo que estamos haciendo y que realmente nos pongamos a la orden del día para con estas cosas. Varios de los fenómenos que se suceden en el ambiente es pura y exclusivamente el daño que provoca al ser humano. Entonces, si nos concientizamos de estas cuestiones, seguramente todo va a cambiar. Porque pero todo arranca por mí. Es así, totalmente. Nos tenemos que poner colorados. Yo siempre tengo reclamos de los vecinos. Usted puede venir a poner un cartelito de prohibido arrojar basura, ordenanza, tal y tal y tal. Y sí, ponemos cartelitos. Hay vecinos que lamentablemente generan el microbasural debajo del cartel. Prenden fuego ese residuo, prenden fuego el cartel. Como burla, siempre, como si estuviera burlándose. Como burla. Yo siempre digo, poner un cartel de arrojar, prohibido arrojar basura, es lo mismo que poner un cartel debajo de un semáforo diciendo prohibido pasar el semáforo en rojo. Claro, tal cual. Es exactamente lo mismo. Entonces, quizás si tomáramos la iniciativa de poner las cosas al revés, ¿no? Si vos a una criatura, por ejemplo, le decís, no cruces la calle, probablemente para saber por qué le estás prohibiendo que no cruce la calle, lo va a hacer. Entonces por ahí, en lugar de poner no arroje basura en este lugar, este es el lugar para que usted deposite la basura. Entonces capaz que en una de esas es la contrariedad, tal vez, ¿no? Sí, a veces la utilizamos en la educación de nuestros hijos, ¿no? Esa psicología inversa, decir, cuando vamos contra algo todo el tiempo y vemos que no da resultado, cambiar por ahí un poco. Pero bueno, tampoco es darle toda esta responsabilidad a los niños, ¿no? Pero sí el efecto que genera ese chico diciendo a ese familiar adulto, no tires basura a la calle, no tires esa botella, esa cáscara de banana que es muy común, o cáscara de naranja, ver que vuela por la ventanilla de un vehículo, la lata de cerveza, que es muy común, lamentablemente, gente que va al volante y va tomando y esa lata también, o sea, es verdad. comete un montón de errores. Aparte genera otras cuestiones, ¿no? Con estos calores también, la botella de vidrio a la vera de la ruta, el cigarrillo, la colilla del cigarrillo prendido que tirás por la ventanilla, el que fuma, ¿no? Pero ¿a ustedes les parece el calor que tuvimos durante estos días en la ciudad de Neuquén? Bueno, todos estos son cambios que se van dando y creo que nos tenemos que ocupar. Generados por el hombre. Que, por supuesto, por eso cuando uno habla de este tema es mundial. Este tema no le pasa a Neuquén. Neuquén se está ocupando muchísimo del tema. En buena hora. Bueno, hay que ir de la mano porque si no es dificilísimo, no alcanza. Yo siempre digo esto, el camión y la máquina juntando esa montaña de basura no es la solución. Claro. La solución es otra, es educación, no hay otro resultado. No podemos estar toda la vida con el camión y la máquina juntando la basura porque bueno, nos acostumbramos, tiralo acá, total la municipalidad viene a juntarlo. Cristian, muchísimas gracias por esta charla, por este tiempo, muy amable. No, gracias a ustedes, que tengan una excelente semana, bueno, un feliz año lleno de salud primero y principal y después de trabajo. Igualmente.